Bueno, vamos a empezar desde el principio, o sea que desde la época de la literatura clásica de Grecia y Roma hasta el siglo de oro. Acuérdense que se llama siglo de oro, esa época en que los países tienen el mayor desarrollo de la literatura, que siempre coincide con el mejor momento económico y político de los países. Así, España tiene su siglo de oro, Reyes Católicos y Carlos V, Francia con Luis XIV, Inglaterra con Enrique VIII y la reina Isabel I. Entonces, hasta ahí vamos a llegar en esta primera presentación. Lógicamente, hay que pensar que hay un tipo de literatura que nunca va a pasar de moda. Vaya, yo creo que Sergio Ramírez, no sé si dentro de 100 años o 200 todavía se lea, pero todavía hoy se lee a Homero y se lee a Virgilio y se lee a los clásicos. ¿Por qué? Porque esta gente como que no escogía un momento determinado de su historia, sino que se refería más bien a la manera de ser de las personas. Y el hombre no va a cambiar nunca. Entonces, así como actuaba un hombre celoso de la época de Shakespeare que él describe en Otelo, exactamente igual puede pasar en este momento con un marido celoso. Tal vez en algunos casos no lleguen a matarlo como a la Desdémona, pero en el campo sí vemos eso, ¿verdad? Y no solo en el campo, sino que todos los días sale que mató a su compañera de vida porque volteó a ver al otro o lo que sea. Entonces, comenzando por la de literatura, que dice que empieza desde que se conoce la escritura, se llaman literaturas clásicas a la griega y la latina, la de Roma. ¿Por qué? Porque por su perfección y armonía se consideran como modelo para la formación del gusto literario. Y esta definición, la que sigue, es un poco complicada de entender, pero muy lógica. Dice, es un tipo de literatura que causa un máximo placer, es decir, la disfrutas con el mínimo de recursos retóricos. Si ustedes se dan cuenta, los libros originales, la Ilíada y la Odisea, son muchísimo más cortos que un bestseller de la época moderna, ¿verdad? De 900 páginas. Pero precisamente por eso, porque en pocas palabras son capaces de describir emociones, sensaciones, pasiones, etc. Y todos los pueblos han tenido la época de florecimiento, como les dije, en el siglo de oro. Una característica del principio de la literatura en todos los países es que es hablada, no escrita. ¿Por qué? Porque los pueblos son iguales a las personas. Entonces, a sus reacciones sobre todo. Entonces, por ejemplo, a un niño pequeño se le da de comer cosas que están de acuerdo a su edad. A un bebé nunca se le da un cóctel de concha, ¿verdad? Pero entonces igualitos son los pueblos. Entonces, estas literaturas del principio de la vida de todos los pueblos no van a ser escritas, van a ser contadas. Los famosos juglares que visitaban de pueblo en pueblo y eran invitados a los palacios y ahí contaban una historia, parte cierta, parte inventada, en algunos casos era cantado. Eso mismo después en la plaza pública lo repetía y a la gente se le quedaba y así. Fíjense que incluso las primeras demostraciones literarias de todos los pueblos no se dividen en capítulos, sino que en cantos o en versos, por el hecho de que eran cantados. Entonces, por ejemplo, la Ilíada nos va a relatar 51 días del 10º año de la guerra de Troya, explicando la cólera de Aquiles, que no quiere entrar a la guerra. La Odisea nos va a contar el regreso de Odiseo, de Ulises, a Ítaca después de la guerra durante 10 años. Comienza entonces en Grecia otro estilo literario, ya con los siglos. Pensemos que Homero vivió en el siglo XI antes de Cristo y los tres famosos trágicos vivieron ya en el siglo VI antes de Cristo siempre. Entonces, Esquilo se va a caracterizar por la grandiosidad de la acción, de los temas y de sus personajes. ¿Por qué? Porque sus personajes son hombres y dioses al mismo tiempo. Y el propósito de Esquilo no es solo divertir al pueblo, sino que el pueblo tenga un sentido de responsabilidad, que se arrepienta de sus males y sobre todo
que no trate de engañar a los dioses, que no trate de huir de su destino, porque definitivamente, por más que huya, los dioses lo van a hacer terminar en lo que él quiere. Entonces, lo que se llama una catarsis, como una introspección, vaya, como un examen de conciencia. Si vemos Prometeo encadenado, acuérdense que es porque el dios le dio el fuego a los hombres y los dioses lo castigaron. Luego viene la Orestiada de las suplicantes y las 7 contra Tebas, que también nos va a hablar de la historia de las venganzas que van a tener Electra y su hermano Orestes en contra de su mamá Clitemnestra por haber matado a su marido. Los otros dos trágicos van a ser Sófocles y Eurípides. Sófocles va a ser, además de escritor, un gran músico de gran perfección artística y sus personajes sumamente humanos. A él se debe el famoso Edipo Rey. Acuérdense de la historia de que sería el asesino de su padre y el esposo de su madre. Y ha trascendido tanto que recuerden, en psiquiatría moderna existe el término de complejo de Edipo. Aquellos niños que la madre los cría muy cercanos a ella y que ven ya en su madre otro tipo de relación y de mujer. Eurípides va a ser el más trágico de todos porque busca impresionar al pueblo con las situaciones extremas. Es el que les decía, a donde aparece las historias de Hécuba, de Medea, de Ifigenia, que es la hija de Agamenón, y que Agamenón se la sacrifica a los dioses para que le permitan ganar la guerra de Troya, ¿verdad? Y así las otras siempre van poniendo esas situaciones extremas. Pero el pueblo griego, como todos los pueblos, se aburre de la tragedia, se aburre de que le demuestre que tiene que obedecer a los dioses. Y entonces comienza la comedia, que va a ser un género literario que más que pretender divertir a la gente, lo que se propone es humillarla. ¿Por qué? Porque va dirigida sobre todo a los políticos. Es una sátira cruel, dice, implacable, que usa burlas contra los gobernantes y poderosos con sus nombres propios. Acuérdense que dicen que Sócrates llegó a tomar la cicuta por la presión que le puso Aristófanes en una de sus obras que se llamaba Las nubes, a donde criticaba la escuela de Sócrates. Es decir, como Sócrates decía que en su escuela se llevaban a cabo altos estudios de filosofía, entonces en una de sus comedias Aristófanes dice que en la escuela de Sócrates hay como unos canastos colgados del techo que ahí se suben los alumnos para elevados estudios y que además no estudian sentados, sino de culumbrón, la palabra típica salvadoreña, pero no se me ocurre otra, porque según Aristófanes, el conocimiento a los discípulos de Sócrates no les entraba por la cabeza, sino que por el trasero, ¿verdad? Pretenden con esto desacreditar al ciudadano, asusar al pueblo y lógicamente usan un lenguaje de la calle y del campo. Es un crítico de la sociedad y de la corrupción, su fantasía es ilimitada, tiene un diálogo chispeante y la acción es sumamente divertida. ¿Qué pasa con Roma? Los romanos no les interesó mucho la literatura en su tiempo por la sencilla razón de que estaban más ocupados en emitir sus leyes. Los romanos fueron un pueblo sumamente práctico. Su literatura fue de imitación, no de creación, influenciada por los modelos griegos, tanto en política como en religión. Recordemos que ellos incluso no se molestaron en nombrar sus propios dioses. Tomaron los mismos de Grecia y les cambiaron el nombre, ¿verdad? Júpiter se llamó Zeus, se llamó Júpiter, Afrodita se llamó Venus y así, etcétera. Pero muchas de sus creaciones literarias no estaban dirigidas a divertir al pueblo, sino más bien en criticar a los políticos y a tener un uso social. Hay solemnidad y majestuosidad porque los romanos, pues ante todo, van a ser muy amantes del protocolo, ¿verdad? Cicerón, fíjense la época de su vida, vive un siglo antes del nacimiento de Cristo. Es un filósofo, un gran político y un orador elocuente. Sus famosos discursos que se llaman catilinarias,
van dirigidas contra Catilina, uno de los senadores que era su enemigo en el foro. Y luego las filípicas que van a ser en contra de Marco Antonio. Acuérdense que es la época de pleito entre César, Marco Antonio, Pompeyo, etc. Y es célebre por sus discursos y su estilo es verdaderamente exquisito, aunque eso le costó la muerte porque Marco Antonio lo mandó matar. Pero llega el momento grande para la literatura de Roma y es que coincide con el mejor momento político de Roma, que es cuando el imperio. Entonces, Tiberio César conoce a este muchacho poeta joven que se lo presenta a su amigo Mecenas. Fíjense que la palabra se ha hecho de uso común para designar a las personas que apoyan las artes. Entonces, Virgilio, como protegido de Augusto, hace lo que el emperador le pide. El emperador siente que Roma ha llegado a un momento de gloria que ya no puede, sus ciudadanos no pueden descender de Rómulo y Remo, imposible. Tienen que descender de alguien más elevado, así como los griegos alegan que ellos son descendientes de los dioses. Virgilio se dedica a escribir un libro que se llama La Eneida, a donde va a convencer al pueblo romano que ellos también descienden de los dioses. ¿Por qué? El héroe va a ser Eneas. Eneas no es un personaje griego, él es un personaje troyano, que es hijo de la diosa Venus. Entonces, él huye de Troya y recibe de la diosa Venus la indicación de que tiene que caminar hasta que encuentre un lugar a la orilla de un río donde haya una cerda amamantando a sus cerditos. Ahí dice, va a fundar una ciudad que va a ser la dueña del mundo. Lógicamente, ya con esto, los romanos pasan de la categoría de ser descendientes de Rómulo y Remo, que uno de ellos es asesino de su hermano, a la categoría de ser descendientes de Eneas, hijo de la diosa Venus. Su estilo es elegante, latín, por supuesto, gran perfección y armonía, y escribe después otros dos libros, Las Bucólicas, que es como un homenaje a la naturaleza y al campo. Y luego están estos otros escritores, Horacio, que es un poeta y un crítico, Ovidio, que es el poeta que habla muchísimo sobre el amor, Plinio el Mayor, que es el hombre que sabía todo, él era como una enciclopedia, había escrito un libro a donde se suponía que estaba contenido todo el saber humano en esa época, historia, física, geografía, todo lo habido y por haber. Entonces, eran 37 libros y cuando el Vesubio empieza a hacer erupción, algo que él nunca había visto, entonces él tiene que ir a ver, sube y se muere en la erupción del Vesubio. La historia la cuenta su hijo, que va a ser Plinio el Joven. Y entonces llegamos a la Edad Media. Acuérdense que el Imperio Romano cae en el año 400 y pico, siglo V, porque han dejado entrar, como siempre, migraciones tremendas de las tribus de los bárbaros, los visigodos, los germánicos, los etcétera, todos los que vienen del este. Pero esta gente se ha ido metiendo de mojada al Imperio Romano, le han dado los trabajos que ya los romanos no quieren hacer, especialmente el trabajo de cuidar las fronteras. Entonces, cada una de estas tribus se acomoda, empieza a medio aprender a hablar latín, que lo revuelven con su idioma original, y llega un momento en que estas tribus son tan poderosas que cada uno tiene ya su propio territorio. Entonces vamos a ver lo que hoy es España, va a ser el reino visigodo, Francia es el reino de las Galias, Inglaterra también va a ser el reino de los sajones. Entonces llega el momento en que cada país tiene que luchar por su territorio y por su nacionalidad. Lógicamente, ya en el siglo V ya existe la Iglesia Católica extendida por todos los países de Europa. Acuérdense que caminaban a pie, entonces es increíble cómo pudieron llegar a tanto lugar. Entonces, en ese momento hay como 3 estamentos, digamos, en la sociedad que son los más importantes. La Iglesia, que es la que difunde los valores religiosos y conserva las tradiciones culturales. Acuérdense que entre el siglo III y el siglo IV comienzan los ermitaños.
Y entonces estos ermitaños después se reúnen en comunidades, van a formar los monasterios y se van a dedicar a copiar no solo las Sagradas Escrituras, sino que toda la literatura clásica de Sócrates, Platón, Aristóteles, Virgilio, etcétera, pasándolas al idioma que todavía es el idioma oficial de todo el mundo, que es el latín. Entonces, la iglesia además va a ser la que va a comenzar con los hospitales, con las escuelas, con los asilos de ancianos, etcétera. Luego está la nobleza, en donde comienza el sistema feudal para la defensa y protección, porque lógicamente ya en el siglo VI, ya apareció Mahoma y empieza la invasión a Europa para lograr extender el dominio musulmán. Entran por el lado de Gibraltar y se toman el imperio visigodo que tiene por capital Toledo. Entonces la nobleza era la encargada de ir a la guerra, de organizar la defensa. Por eso es que las ciudades eran amuralladas, los castillos también. Y estaba el pueblo que dependía de su señor, esperanzado que lo iba a librar de los ataques de los enemigos y que era el que pagaba impuestos. El idioma fue un latín mezclado con dialectos. Las primeras obras literarias de cada país van a ser poemas épicos. El único tema que les interesa en ese tiempo es la guerra. Ahí no va a existir un tipo de literatura romántica. Vaya, siempre va a haber algún tipo de idilio, pero lo principal es la guerra. Los motivos guerreros, los motivos fantásticos. Algunos países no solo mezclan personajes reales, sino personajes imaginarios así, fantásticos como superhéroes, especialmente los alemanes. Entonces, cada país comienza a tener como un héroe. En algunos países es un héroe real, de carne y hueso. En otros es inventado. España es quizá el país que tiene el héroe más conocido, con más posibilidades de certeza de su existencia. ¿Por qué? Porque ocupa un lugar importante en la historia. El poema del Cid va a ser anónimo, o el cantar de Mío Cid, y cuenta o canta las hazañas de Ruy Díaz de Vivar, a quien los moros le llaman el Cid campeador. Vivió en el siglo en el siglo XI en las cortes de León y Castilla. Acuérdense que en esta época ya España está dividida en los 5 reinos famosos, que van a ser León, Castilla, Aragón, Galicia y Portugal. Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar es feudatario, es caballero del rey de León. Pero, de alguna manera, el rey de León muere asesinado y se sospecha que quien lo ha mandado a matar ha sido el rey Alfonso VI, que es su hermano, para quedarse con el reino de León. Entonces, todos los caballeros del reino de León van a ser vasallos del rey de Castilla y tienen que hacer un juramento de fidelidad. El juramento consiste en que todos tienen que ponerse de rodillas con su espada enfrente y jurar ante la cruz de la espada que van a obedecer y ser fieles al rey Alfonso VI. El único que se niega rotundamente a jurar fidelidad al rey es Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Por qué? Porque quiere antes, dice, que el rey jure sobre los evangelios. Él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano. El rey jura, aunque todo el mundo sospecha de que el juramento es falso. Es la famosa jura de Santa Gadea. Ahí se puede visitar todavía la iglesia famosa. Entonces, el Cid se arrodilla, le jura sumisión al rey, pero el rey se venga y entonces lo destierra. Le roba todas sus propiedades y lo destierra con algunos de sus caballeros, pero él antes deposita a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas, doña Elvira y doña Sol, en el convento de San Pedro de Cardeña. Entonces ahí comienza la aventura del Cid a territorios de los árabes, comienza a conquistar los pueblos, pero no los conquista en nombre propio, sino en nombre del rey Alfonso VI de Castilla. De ahí viene la frase aquella de lástima tan buen vasallo si tuviera buen señor. Finalmente el Cid muere en el año 1140, el Cid muere a finales
del siglo XI, y ya en el año 1140, siglo XII, aparece el poema cantado por primera vez. La primera copia escrita aparece hasta en 1307. Aquí hay un error de número porque no fue publicado en 1179, sino que en 1000, no sé cuánto, ahí sí que no tengo idea, pero sí es bien tarde, porque las publicaciones tardan muchísimo. Pero uno de los grandes estudiosos españoles, don Marcelino Menéndez y Pelayo, hizo un recorrido por todas las ciudades que recorrió el Cid, siguiendo el modelo del cantar, y se ha comprobado todo. Incluso, pues ustedes saben que el Cid y doña Jimena están enterrados en la Catedral de Burgos, una enorme lápida enfrente del altar mayor, y que en la iglesia de San Pedro de Cardeña están enterradas sus hijas y los esposos de sus hijas. Entonces, en España, el héroe es 100% hombre. El Cid nunca vuela, ni aparece de noche, ni nada por el estilo, como va a pasar con otros de los héroes. En Francia, el poema es La canción de Rolando. Va a inaugurar lo que se llama el ciclo carolingio, que son grupos de cantares alrededor del emperador Carlomagno. A Rolando le toca ir a luchar contra los moros, pero para defender Francia tiene que meterse en territorio español. Y Rolando muere en la batalla de Roncesvalles, en España, que queda pues cerca de Navarra. Pero siempre se creyó que era un personaje imaginario porque no aparecía en los anales de la historia. Los tratados de Carlomagno, acuérdense que cada rey tiene su escritor a la par que escribe todas las maravillas que ha hecho el rey, pero de Rolando no aparece nada, a pesar de que en Francia existe la tumba de Rolando, la espada que se llama Durandal, creo, luego el cuerno de llamada, pero de Rolando nada, hasta que finalmente, si no me equivoco, fue a principios del siglo XX, una escritora encontró en unos documentos antiguos la historia de Rolando y descubrió que esto no estaba escrito en la historia de Carlomagno porque fue una derrota de las tropas de Carlomagno. Por más que Rolando llamó con su cuerno, el rey nunca oyó el llamado y entonces Rolando quedó en manos de sus enemigos que lo mataron. Lógicamente fue una humillación para Carlomagno y por eso es que no aparecía registrado. Alemania va a ser el país que se caracteriza porque su héroe sí ya traspasa todo lo humano. Vaya, Rolando es humano también, pero a él se le aparecen dos ángeles y habla con la Virgen y de todo, entonces ya entramos en cosas un poco sobrenaturales. Pero los alemanes, eso sí, se saltaron todas las bardas. Sinfredo, ahí falta una F, Sinfredo es un héroe fantástico. Él, por ser descendiente de los dioses y por haber encontrado el tesoro de los Nibelungos, es custodiado por las valquirias. Las valquirias lo hacen inmune, lo meten en una laguna, digamos, o en un río encantado, y entonces esa agua deja a Sigfredo protegido para que ninguna espada ni flecha lo pueda matar. Pero resulta que en la laguna donde lo meten hay hojas que han caído de los árboles y una hoja le queda pegada en la parte de atrás de la espalda y ese va a ser su punto vulnerable. Esto repite la historia de Aquiles, ¿verdad? Acuérdense, el talón de Aquiles, porque de ahí lo cogió la mamá para meterlo al fuego. Entonces, ese es el único lugar vulnerable para Sigfredo. Él tiene superpoderes. Le regalan la Tarncapa, que cuando se la pone lo hace invisible. Tiene una espada que nunca va a ser derrotada y lo puede usar para combatir a sus enemigos y para conseguir a la bella Crimilda. La Crimilda, por supuesto, no es una niña como la dama de las camelias, no, es una grandotota rubia que practica deportes extremos y todo lo demás. Pero Sigfrido se enfrenta a sus tres hermanos, uno de los cuales quiere casarse con Brunegilda, pero la Brunegilda ha jurado que solo se va a casar con uno que la pueda vencer en lucha libre. Y el pretendiente pues no se considera capaz de vencerla. Entonces Sigfredo decide ayudarle
se pone la tarcapa, entra con él al dormitorio y entonces es él el que vence a Brunekilda en la lucha libre, se sale y entonces ya se la cede al novio, que ya puede disfrutar de su matrimonio. Pero si se dan cuenta es una cosa totalmente fantástica, ¿verdad? Es decir, ahí están las valquirias en los bosques y ahí aparecen una cantidad de gigantes y una de cosas totalmente fantásticas. Pero a los pueblos en ese tiempo es lo que les gustaba, igual que los cuentos de los niños pequeños. Bueno, hoy los niños pequeños no le tienen miedo a nada, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces entramos ya directamente a la literatura medieval. Una vez que ha pasado la época de los cantares épicos, como que comienza a haber ya un tipo de literatura que ya se va a redactar en el nuevo idioma. El nuevo idioma va a ser esa mezcla de latín y visigodo, latín y germánico, latín y galo. Entonces, el primer poeta de nombre conocido es Gonzalo de Berceo. ¿Por qué? Porque él en su primer poema puso Gonzalo es el nombre del que hizo esta poesía. Y es famoso porque escribió el famoso poema de Alexander, que se supone es la historia de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno va a misa, se pelea con los moros y hace un montón de cosas totalmente fuera de la historia, ¿verdad? Pero eso no importa, porque lo importante es que el poema de Alexander es el primero, que está escrito todo en verso, es el primero que va a usar un verso de 14 sílabas, que desde entonces se llama verso alejandrino, que se supone que es el verso de mayor número de sílabas, hasta que llegó Rubén Darío, que lo hizo de mucho más sílabas. Luego está Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, que fue un gran humanista, autor de libros de historia universal y de España, pero además era un gran abogado. Él escribió las 7 partidas, que fue la estructura jurídica de la Edad Media y que todavía es base del Código de Derecho Romano. Escribió además un libro de poemas que es a la Virgen, que se llama Cantigas de Santa María, y otro sobre juegos de mesa, le encantaba eso al rey. Escribe sobre el ajedrez, sobre dados y tablas, sobre el tratado de Montería, y una cosa que no puse, uno que se llama Propiedades de las piedras preciosas, a donde habla cómo cada una de las piedras preciosas tiene un significado y propiedades especiales. Y luego viene el arcipreste de Hita, que escribe el libro del buen amor, a donde él comienza a mezclar el amor cortesano, el amor sublime, por un amor más carnal, y a donde por primera vez aparece un personaje que no va a ser un personaje bueno, sino va a ser un personaje pícaro. Y esta es la famosa señora Trotaconventos, que lo que hacía era andar de casa en casa para conseguir doncellas que le vendía a los respectivos enamorados. Lógicamente se llama Trotaconventos porque hasta consigue monja, ¿verdad? Entonces digamos que esta va a ser la figura que va a encarnar después a la conocida Celestina en la novela de Fernando de Rojas. Pero entonces ya la gente necesita otro tipo de libro. Como es la época de la guerra contra los moros, lo que les interesa es las aventuras de caballeros andantes, héroes fantásticos con historias inverosímiles. Y además va a coincidir con el invento de la imprenta. Entonces eso va a permitir la impresión de libros que toda la gente va a poder empezar a leer porque ya han recibido la educación respectiva, ¿no? El más importante de todos es el Amadís de Gaula. Esta es de una época anterior a la del rey Arturo. Son 4 libros y una enorme continuación. Amadís de Gaula es un personaje que recorre lugares lejanos y misteriosos en aventuras llenas de amor y de audacia. Amadís de Gaula nació porque una doncella muy bella, que era coqueta, su papá la encerró en un convento. Entonces al convento le llegó un enamorado, quedó embarazada, tuvo un hijo, pero como no lo podía presentar ante la sociedad, recibe una indicación que lo tiene que poner en una canastita y echarlo al río. Y entonces le pone encima de la ropa un rótulo que dice:
soy Amadís de Gaula, hijo de reyes. Lógicamente, esta es una historia casi igual a la de Moisés en el Nilo, ¿verdad? Pero bueno, total que Amadís se salva, lógicamente, y el libro tiene un éxito tremendo. Se hacen al mismo tiempo ediciones en alemán, en francés, en italiano, en inglés y en holandés. Y su popularidad llevó a los lectores a olvidarse de sus obligaciones y a leerlos hasta en misa. No es broma. A veces uno lee, la Iglesia Católica era tan exagerada que no permitía a la gente leer libros de caballería. Sí lo prohibía, pero que lo hicieran en misa. Y por eso es que después viene Cervantes, que en Don Quijote de la Mancha ridiculiza a todos estos libros, diciendo que a la gente enloquecía porque no comía con tal de leer los libros de caballería. No le daban de comer al marido, no le daban de comer a los hijos porque estaban dedicadas a la lectura. Miren, yo lo comparo con la época que hubo antes de las telenovelas y actualmente las novelas de las series famosas. ¿Verdad? Yo tenía una tía que a mediodía desconectaba el teléfono para que nadie la interrumpiera porque era la hora que ella veía como 3 novelas, una tras otra. Entonces aparece la Celestina. Bueno, nosotros crecimos con la idea de que este libro era Cruz y Calavera, ¿verdad? Que no se podía leer para nada. Pero yo tuve la suerte de tener en bachillerato un profesor español que nos hizo adorar la Celestina. Es que decía que era lo máximo. Esta mujer es que dentro de su picardía era tan simpática. Es la obra más importante del siglo XV. Es una transición entre la Edad Media y el Renacimiento y destaca el realismo. Es la precursora de la novela picaresca. La madre Celestina, porque todos la veían como muy maternal. Es un caso sublime, dice, de mala voluntad. Es el ser viviente ejemplificación del mal. Ella va de casa en casa, todo el mundo la quiere, ella hace toda clase de oficios, ella ayuda a barrer, ella ayuda a lavar, si la doncella tiene dolores de menstruación, ella tiene unas hierbas, le hace masaje en el vientre y ya la doncella sale bien. Luego si hay una doncella que ha perdido su virginidad, la madre Celestina se la recupera para que después pueda venderla, dice, hasta 3 veces como virgen, porque lo hace tan bien el trabajo. Entonces, toda la novela gira alrededor de la madre Celestina cumpliendo su obligación, pero hay 2 tipos de personajes. Los elegantes, los de la aristocracia, que tienen un vocabulario muy exquisito, y los de clase baja, que son los criados, que tienen un vocabulario vulgar, pero ambos sirven a la madre Celestina. Vaya, una de las partes más increíbles del libro es cuando hay 2 criados, Sempronio y Pármeno, que están tocando a la puerta porque quieren los servicios de la madre Celestina para que les consiga unas novias. Entonces, tocan y no les abren. Entonces uno de ellos grita, puta vieja, perdón la expresión, ¿verdad? Pero entonces el otro le dice, cállate que te va a oír. Y entonces sale la madre Celestina y entonces uno le dice al otro, si ella no se ofende por eso, si ella misma dice que cuando ladran los perros, en el fondo lo que se oye es puta vieja, cuando el mar no sé qué, bueno, total que para ella el título de puta vieja es como de gran honor y de gran prestigio, ¿verdad? Y claro, la historia dramática es porque aparecen estos 2 personajes de la alta aristocracia, Calixto y Melibea, enamorados. Ella hace porque se encuentren, pero como las familias no les parece, es como Romeo y Julieta, ¿verdad? Un antecedente, entonces acaba Melibea suicidándose y Calixto también después. Pero definitivamente este libro va a marcar un parteaguas entre 2 épocas. Por primera vez la heroína no va a ser la linda, preciosa, buena, virtuosa, sino un personaje común y corriente salido de la calle. Y entramos entonces al Renacimiento, que va de los siglos XIII al XVII. Lógicamente, no todos los países lo van a tener al mismo tiempo. ¿Cuál es la característica del Renacimiento? El Renacimiento considera que todo lo de la Edad Media, la construcción de catedrales de estilo gótico, la construcción de castillos de defensa,
el modelo del héroe que defiende y de la bella dama que la tiene que proteger, eso está obsoleto, totalmente obsoleto. La iglesia también está obsoleta porque el hombre del Renacimiento, pensemos, hombre del Renacimiento, Leonardo da Vinci, y acuérdense, el hombre perfecto para da Vinci, el que está en medio de un círculo y que al extender manos y pies hace perfecta conjunción con el círculo. Entonces, en esta época, los escritores y en general los políticos quieren olvidarse de la Edad Media, decir que no sirvió de nada y saltar hasta Grecia y Roma, que son los verdaderos modelos de arte, de historia, de literatura, etcétera. Lo que es lógico porque si ustedes recuerdan, la mayoría de los escultores se van a remontar a los dioses, a las diosas, a todas las Venus, Afrodita de Milo, etcétera, la Victoria de Samotracia, el David de Miguel Ángel, el David de Bernini, etcétera. Entonces, Grecia y Roma aparecen como los modelos. Luego es la formación de la burguesía, esa nueva clase social con una gran capacidad económica. ¿Quién es la burguesía? Los que no son nobles, los que no pertenecen a la aristocracia, pero que van a ser los industriales. Comienzan con los famosos gremios, que son los que unen los zapateros, los que trabajan las joyas, los que trabajan la madera, etcétera, etcétera. Pero llegan a ser una clase todopoderosa. Si se dan cuenta ustedes, uno de los edificios más bellos que hay en el centro de Bruselas no es el Palacio Real, sino el Palacio de los Gremios, construido por ellos para demostrar su poder económico. Entonces el hombre se convierte en el prototipo y el modelo. El culto al cuerpo y a los placeres, a la belleza y a lo exquisito. Ya no se gasta mucho en crear ni iglesias ni castillos de defensa. Se crean palacios para las residencias de los reyes, tumbas, cada uno de esos grandes señores prepara su tumba, si no acuérdense la tumba famosa de los Medicis en la iglesia de San Lorenzo en Italia. Luego, el estilo del Renacimiento, por lo menos en Italia, no va a ser un estilo gótico. Es más, la palabra gótica para ellos es una palabra despectiva, porque decían que era un estilo que se lo habían inventado los godos. Los godos eran bárbaros. Y en Italia solo hay una iglesia de estilo gótico, que es el Duomo de Milán. De ahí todas las demás iglesias son Renacimiento ya, estilo clásico. La Catedral de Florencia, bueno, la de Venecia, que no tiene tanta referencia al estilo occidental, sino más bien al estilo ortodoxo. Luego, florece en diferentes épocas, ¿verdad? Y lo podemos ver, las muestras, en la pintura, en la escultura, en la música y en la literatura. Italia es la que tiene el Renacimiento más pronto, en el siglo XIII. En el siglo XIII todavía España está Edad Media, Francia Edad Media, Inglaterra también. Se consolida el toscano, porque recuerden, ya lo dije, que el idioma es sumamente importante para la producción literaria. Así como en España, el primer libro que se escribió, porque se cantó así, fue el poema del Cid en castellano antiguo. Así en Italia, los idiomas de las diferentes provincias, de las diferentes ciudades, no van a tener una unificación hasta que llega Dante Alighieri y escribe su Divina Comedia en toscano. A partir de entonces, el toscano se va a convertir en la lengua oficial de Italia. Presenta el alma después de la muerte y es un recorrido que hace el poeta que comienza en el infierno y el purgatorio, donde guiado por Virgilio, que considera él como el poeta más grande de la literatura latina. Pero cuando llega al cielo, Virgilio no es digno de entrar al cielo, pero ahí entra Beatriz. La Divina Comedia no solo es una historia, digamos, religiosa donde pueda plantear los castigos del infierno, la esperanza del purgatorio y la felicidad del cielo. Es como una enciclopedia científica. Miren, Dante ahí habla de la redondez de la tierra. Estamos hablando un siglo antes de Cristóbal Colón, porque le entrega
de Dante al infierno, entra a la tierra, al fondo de la tierra, y sale por otro hemisferio, dice, a donde incluso las constelaciones son distintas. Y luego el purgatorio es como un embudo también. Perdón, el infierno es como un embudo y el purgatorio es como una torre. Pero hay un capítulo dedicado a hablar del embarazo de la criatura dentro del vientre de su madre y otro a donde habla del proceso de la circulación de la sangre, de la circulación menor y de la circulación mayor. En fin, Dante sabía de todo. A partir de Dante tenemos dos poetas geniales. Petrarca va a ser uno, que va a ser de poesía sencillamente, que lo convierte en la cabeza y el origen del humanismo italiano. El petrarquismo fue una fuerte influencia en la lírica europea. La gran mayoría de poetas españoles tienen su inicio en Petrarca, que él fue inspirado por la muerte de Laura, la novia, y escribe estos dos libros, Los Triunfos y El Cancionero. Y luego viene Boccaccio. Boccaccio va a contar 100 historias contadas por 10 narradores que huyen de la peste. Hay una peste tremenda, como en todos los países, fue la del siglo XIV, por supuesto. Entonces, este hombre invita a 10 de sus amigos para que se reúnan en una villa en las montañas y como están aburridos, no hay televisión ni nada, entonces deciden que cada noche uno va a contar una historia. Entonces son 100 historias. Al principio los cuentos son exquisitos, unas cosas lindísimas, ¿verdad? Incluso algunos con moraleja de tipo religioso, etcétera. Pero como pasa siempre que hay un grupo de gente reunida por mucho tiempo, al final se acaban los temas de conversación y entonces se cae en la vulgaridad, en la crítica, etcétera. Entonces ya los últimos cuentos del Decamerón son ya prácticamente groseros. Empieza a contar de relaciones entre hermanos, entre relaciones con animales, etcétera, etcétera. Tanto que al final de su vida, Boccaccio se sintió mal de haber sido el autor de muchos de los cuentos que ahí se narraban. Digamos que fue su obra de juventud. Cuando llega Enrique VIII, él y su hija Isabel pues van a ser grandes protectores de Shakespeare, que va a ser la máxima expresión del teatro inglés. Shakespeare tiene 3 temas para sus libros. Uno sobre la historia de Roma, Julio César y Coriolano. Luego sobre la historia inglesa, Ricardo III y el rey Juan. Y otro sobre la Europa renacentista. A él le encanta poner como lugar de sus historias a Gerona, a Verona, y, en fin, lugares de Italia, porque es un país al que él admira mucho. Entonces, de la Europa renacentista son el Mercader de Venecia, la Fiera Domada, los 2 hidalgos de Verona. Pero Shakespeare tiene una característica, sus personajes y sus diálogos son contemporáneos en escenas antiguas. Hay tremendos anacronismos. Por ejemplo, él saca en la época de Grecia un convento de monjas, en la época de Roma y alguien que está jugando croquet. Los personajes principales se llaman con los nombres del país donde ocurren, pero todos los demás se llaman como personajes ingleses. Por ejemplo, todos toman té, a Cleopatra se le pierden sus guantes, en fin, un montón de anacronismos, pero la obra de Shakespeare es tan genial que eso no le pone obstáculo. Sobre todo porque tiene una tremenda capacidad de describir pasiones, conductas y sentimientos. Otelo nos va a demostrar los celos, Romeo y Julieta, el amor imposible, Macbeth va a ser el de la ansia de poder, y Hamlet también, pues la envidia de 2 hermanos por el trono. En Francia, lógicamente, el siglo de oro va a ser con el Rey Sol. Luis XIV es el que genera la época del resurgimiento literario con su protección a las bellas artes y a los artistas. Él es el que va a crear la Academia Francesa, la Comedia Francesa. En su reinado van a aparecer personajes como Descartes en la filosofía, Pascal en la física,
Bossuet y Fenelón en la comedia, Boileau y La Fontaine en el asunto de las famosas fábulas. Pero el máximo esplendor va a ser en el teatro francés. Acuérdense que él construye teatro no solo en París, sino que además en Versalles. Entonces, hay 3 escritores que van a florecer. Corneille, que a él le va a gustar mucho el asunto griego, y ahí está Medea. Luego El Mentiroso. Luego Racine, que también le interesan muchísimo los temas griegos, Andrómaca, españoles, el Cid, Esther, temas bíblicos. Pero es Molière el gran señor del teatro francés. Él crea la comedia psicológica para la inauguración de Versalles. Dice que duró 14 días la fiesta de inauguración de Versalles, y Molière tenía que escribir una comedia para cada noche. Entonces ahí vemos El avaro, Las preciosas ridículas, Tartufo, El médico a palos, El enfermo imaginario, etc. Llegamos al siglo de oro español, que es el que tiene, dice, la mayor abundancia de genios en todos los géneros. Es el apogeo del poder español. Termina la Reconquista, pasa el descubrimiento de América. Entonces destacan en poesía Garcilaso de la Vega, Góngora y Quevedo, genios. En la épica está la Araucana, que es la historia de la conquista de Chile, contado por Alonso García de una manera preciosa, porque ahí no hay ni ganadores ni perdedores. Admira tanto a los araucanos como a los conquistadores españoles. En las éticas están Fray Luis de Granada y Fray Luis de León. En la mística, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Y en la novela picaresca aparece Lazarillo de Tormes, que va a ser como otro ejemplo de que el pícaro es el héroe de la novela. Y luego en la novela va a ser Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que se considera la novela más famosa de todos los tiempos en cualquier idioma, la más traducida. ¿Por qué? Porque Don Quijote representa el hombre ideal y Sancho el hombre práctico, que unidos los dos en la segunda parte del libro, Don Quijote ha aprendido de la practicidad de Sancho, y Sancho se ha convertido hasta en un juez de la isla Barataria. Y el teatro desarrolla en España tanto como en Inglaterra, y curiosamente Shakespeare y Cervantes se murieron el mismo día, 23 de abril de 1616, por eso es que ese día se celebra el Día Internacional del Libro. El teatro español se origina en la Edad Media en las plazas y en los atrios de las iglesias. Acuérdense que el atrio era esa parte, como una plaza que estaba enfrente de la iglesia. Casi no tenían decoración. En el Renacimiento, en los palacios y en los patios de las grandes casas, es decir, casas de 4 corredores y un gran jardín en medio. Entonces los corredores abajo y arriba servían de palcos, y el teatro era pues en el centro. Aquí es donde comienza una riqueza de escenografía. Al principio, el teatro de Shakespeare, en primer lugar, no podían actuar mujeres, solo hombres. Y en segundo lugar, no había decorados. Era el actor el que decía, estoy en el jardín, imaginación. Luego, los temas del teatro español van a ser temas épicos, leyendas, tradiciones, motivos religiosos, los famosos autos sacramentales, que era para hacer que la gente se arrepintiera. Y destaca el sentimiento del honor y el orgullo como patrimonio del pueblo. Luego destaca mucho la importancia del libre albedrío y de la necesidad del arrepentimiento para salvarse. Terminamos aquí con los 3 grandes del teatro español, que son Tirso de Molina, que era un fraile mercedario, que con idioma elegante y tramas divertidas va a ser el personaje de ese, el creador de ese personaje inolvidable que es Don Juan Tenorio. El libro de Tirso de Molina se llama El convidado de piedra, pero el personaje, el tipo de la historia es Don Juan. Aunque la enamorada de Don Juan no va a ser Doña Inés, sino que en este libro se llama Doña Ana. Luego viene Lope de Vega, que está considerado como un monstruo de la naturaleza por todo lo que escribió. Dice que componía, pero podía dictar hasta 4 y 5 libros a la vez, nunca corregía nada. Escribió tanto que si se pusiera en línea todo lo que escribió, dice, se le podía dar 2 veces la vuelta a la tierra. Era un hombre mujeriego, pero después de que él se había
metido con un montón de gente, resultó que su hija favorita también fue seducida por un pícaro, entonces él se arrepiente de sus pecados, como ya es viudo, se hace sacerdote y entonces cambia totalmente el estilo de sus obras. Tiene millones de versos, escribió novelas, teatro y poesía, y la verdad que la poesía de Lope de Vega es exquisita, aunque dicen que nunca la revisó. Y finalmente viene Pedro Calderón de la Barca, que era capellán del palacio, escribió con una perfección tremenda, pero su libro estrella es La vida es sueño, donde cuenta la historia aquella del príncipe Segismundo que está preso en la torre y que no logra salirse.